One Piece capítulo 1115, Fragmentos de los continentes, donde en la portada podemos ver a Yamato en su viaje por Wano y esta estaba mirando cómo Hiyori y Otoko preparaban Ventos. El capítulo comienza mostrándonos la capital de las flores en Wano, donde se escucha: sigo sin creer que podamos recibir transmisiones desde el exterior. Y otro responde: esto es gracias a que Orochi tenía en el castillo estas cosas. Y donde de fondo se escuchaba la transmisión de Vegapunk que decía: ¿por qué fue llamado pirata? Vemos a Momonosuke comiendo y diciendo: Joy Boy era un pirata muy similar a Luffy, a lo que Kinemon le pregunta: ¿cómo lo sabe? Pero cambiamos de escena y nos muestran la prisión de la marina base del G4, donde podemos ver al antiguo falso Luffy llamado The Malo Black junto a su tripulación, pero esta vez disfrazados de los piratas de Kid, y estos dicen: ¿Joy Boy será tan fuerte como nuestro capitán Kid? A lo que The Malo responde: es inútil pensar eso, ese sujeto ya no está vivo. Y su aliado le contesta: por supuesto, tienes razón el Okashira Kid. Y este continúa diciendo: seguro era más débil que yo, además me estás comparando con un muerto. Y su amigo le dice: es verdad. Vemos cómo los marines seguían exaltados y el viejo continuaba su retransmisión. He leído unos pocos poneglyph. Lo que pude averiguar de ellos es que en el pasado se llevó a cabo una enorme batalla. El enemigo de Joy Boy fue lo que hoy en día es el gobierno mundial. Y los marines que estaban allí se preguntan: ¿cómo? ¿Se refiere a nosotros? Y otro de ellos contesta: lógico, era un pirata. Mientras vemos cómo Warkuri estaba enfadado persiguiendo a Luffy los gigantes y gritando: ¡Vegapunk! El viejo continuaba diciendo: además, ese gobierno era una alianza entre 20 reinos que se unieron temporalmente. Y en medio de todo esto vemos cómo Mars estaba tumbando con su haki todos los Denden Mushi que se iba encontrando. Pero justo después, en la retransmisión del viejo, este continúa con la historia y observamos cómo ese Joy Boy era idéntico a la silueta que posee Luffy en su Gear 5. Y el viejo decía: lo que pasa es que Joy Boy y su grupo eran demasiado fuertes. Sin embargo, no conozco el motivo que desató esa gran batalla, pero lo que sí puedo decirles es que no había buenos o malos, simplemente era un conflicto de dos ideas diferentes. Como lo mencioné anteriormente, Joy Boy nació en un increíble reino hace 900 años. Todo esto mientras nos muestran en la actualidad al elefante portando Zou, y mientras sus habitantes se quedaban impresionados, el viejo continuaba diciendo: su país tenía una civilización increíblemente desarrollada. Las armas que se usaron durante esa guerra que duró 100 años eran tan avanzadas que ni siquiera con la ayuda científica moderna se podrían replicar. Mientras tanto, nos muestran a la tripulación de Foxy en un bote y este dice: ¡Uy, ¿de qué habla este tipo? Es un maldito bastardo. Y su compañero le contesta: y ya no, Yavin, solo me ha dado más hambre oír todo esto. ¡Bah! Simplemente es un idiota presumido. Vegapunk continúa con su mensaje y este dice: eso que dije sobre la ciencia me incluye también a mí, el mayor genio que existe en la actualidad, y esa es la clave de todos nuestros problemas. Nos muestran cómo en una parte del laboratorio que había destruido Mars se escuchaba una llamada, donde al parecer Edison se estaba comunicando con Stacy. Todo esto ante la mirada de Kaku, que estaba capturado en una especie de burbuja, y Edison le dice: deja la barrera y huye. Y esta le contesta: ¿qué? Pero eso haría que le pudiera pasar algo malo a los Mugiwara al zarpar. Y este le dice: francamente, ya no tiene sentido usar la barrera. Aun con ella, al parecer, esa gente puede entrar y salir de aquí. Y vemos cómo Saturno estaba también destruyendo con su haki todos los Denden Mushi que se encontraba, mientras Edison le decía que él ya se había encargado de que los Mugiwara pudieran huir. Vemos cómo Jinbe llevaba en sus brazos a Zoro mientras se intentaban comunicar con él, y este se disculpaba diciendo que ya llegaba. Sin embargo, le dicen que no se disculpe y le preguntan si estaba Zoro con él, y que ya ajustarían cuentas más tarde. Vemos que era Nami quien se estaba comunicando con ellos y esta le decía: daros prisa, están llegando muchos barcos en la costa noreste. Si nos rodean, llegando al agua nos van a atacar con todas sus fuerzas. Pero cambiamos de escena y vemos a Stacy decir: me alegra oír eso, ellos podrán escapar de aquí, pero he fallado
en mi misión con Estela. Y Edison le grita: ¿pero qué estás diciendo? ¡Obedece y sal de allí, rápido! Y esta dice: lo que pasa es que tengo un gran dilema, un problema existencial. Ahora que ya no está Estela aquí, ¿qué sentido tiene que yo siga viva? La verdad es que tengo esa duda. Todo esto ante la mirada de un Kaku extrañado. Vemos cómo Nujuro estaba tras Sanji y dos gigantes. Sin embargo, Bonnie en su forma gigante le da una patada y esta dice: no dejéis que el viejo use su espada, puede cortar cualquier cosa con ella. Nos muestran la cara de un Nujuro bastante enfadado mientras pensaba: siento unas presencias. Y este intenta cortar a Bonnie mientras dice su nombre. Y claro, todos preocupados gritaban: ¡cuidado, Bonnie! Ella finalmente se salva, pero Nujuro había cortado una parte del barco de los gigantes. A todo esto, Bonnie se desinfla y Franky se pregunta: ¿qué? Y esta dice: el futuro por el que tanto esperé. Pero el viejo continúa con su mensaje y dice: el siglo vacío terminó con la derrota de Joy Boy. Todo esto mientras nos muestran a Zunisha y al robot gigante. Pero Nujuro, fuera de sí, dice: ¿cuántas cosas más piensas decir, Vegapunk? Y el viejo se va volando mientras replica: ¡malditos y molestos insectos! El viejo continúa con lo suyo y dice: el final del conflicto dejó grandes pérdidas, causando que quedaran heridas que nunca cerraron. Todo esto mientras vemos cómo Nujuro corta literalmente Egghead por la mitad, mientras los del Cyberpol se preguntaban: ¿qué? Vemos cómo los 4 Seraphim estaban cayendo, pero se sostienen dentro de una burbuja para no matarse. Y mientras vemos al Cyberpol caer, el viejo continuaba y decía: este mundo es uno donde se debe viajar entre islas. Eso hace que navegar sea difícil. Por eso muchas personas eligen no salir nunca de su hogar y solamente conocer su propia cultura. Y eso es lo que hace la gente por sentido común. Pero eso no sucedía en el mundo de hace 1000 años. Todo esto debido a un desastre natural que ocurrió en el siglo vacío. El mundo se hundió en el mar y ahora mismo nosotros vivimos en fragmentos de continentes. Y vemos que ante esto Ivankov con los revolucionarios gritaban: ¿qué? Mientras vemos a Sabo muy serio, el viejo continuaba diciendo: el mundo de hace 1000 años se hundió sin dejar rastros en el fondo del mar. Hace mucho tiempo en este mundo se cree que existieron varios continentes. Vemos cómo desde la isla natal de Nami todos decían: ¡qué historia tan sacada! Oye, Nojiko, ¿a dónde vas? Hay una crisis en el mundo. Y esta responde: bueno, luego me cuentas, voy a revisar los campos de Mikan. ¡Pero Nojiko! El viejo seguía con su mensaje y este decía: si bien el mundo no sabe qué sucedió en esos 100 años perdidos en el pasado, es imposible no creerlo, porque de alguna forma tendría mucho sentido. El aumento del nivel del mar subió de una manera increíble, llegando hasta los 200 metros de altura, y los marines gritaban: ¿qué? ¿200 metros de altura? Y desde los barcos de Egghead se escuchaba: este enorme buque donde estamos mide 60, el mundo va a desaparecer. Oye, ¿no has escuchado lo que dije? Dije que tanto el Cyberpol como los Seraphim están cayendo de la nube, hay que ir a rescatarlos. Vemos cómo en algunas partes del mundo se reían del mensaje de Vegapunk y en otros, como el hogar natal de Chopper, se cuestionaban si podía suceder algo como eso. Y la doctora Cureja decía: el mundo se está poniendo interesante. Vemos a Marianne y varias personas que decían: esa montaña de ahí mide 200 metros, entonces el agua subió hasta esa altura. ¿Cuántas vidas perdidas habrán entonces? Vemos cómo en Water 7 lo estaban escuchando muy seriamente y el viejo continuaba diciendo: ¿por qué ocurrió el aumento del nivel del mar en esos 100 años? Por supuesto, lo primero en lo que pensamos es en un desastre natural inesperado, pero ya os digo yo que fue un desastre preparado por el hombre. Vemos cómo desde el barco de Morgans gritaban: ¡no puede ser! Y mientras Vivi le tapa la boca al pajarraco, se escucha al viejo decir: si hubiera sido la naturaleza lo que provocó tal desastre, no sería un desastre natural que durará cientos de años. En cambio, si se hace de manera artificial, sí que podría. Incluso si observáis de cerca la climatología, geología, el ambiente o la atmósfera, te darás cuenta de que ese cambio no podría darse en solo 100 años. Entonces la causa que lo provocó es otra. Hace días, cuando detecté el aumento del nivel del mar, fue cuando me convencí de que la causa y el emisor han sido las armas ancestrales, las cuales causaron el hundimiento del mundo en el mar hace 800 años. Y mientras vemos María Joyce, el viejo seguía diciendo: dichas armas existen hasta el día de hoy, esperando el momento de ser usadas de nuevo. En otras palabras, la batalla que se libró en el siglo vacío todavía
no ha terminado. Todo esto mientras nos muestran la silueta de Imu y nos dicen: el genio revela la historia. Fin del capítulo 1115, sí que hay manga la semana que viene, ¡sí! Y bueno, Nakama, hasta aquí llegaría el vídeo de hoy. Te dejo dos vídeos que te van a interesar, así que no dudes en echarles un ojo. Recuerda también suscribirte, compartir y comentar. Un saludo y hasta la próxima.